Con las muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen a esta hora de la tarde. Saludar de manera especial a cada uno de los diputados que hacen presencia en el recinto, al diputado Wilfred Trujillo del sur del departamento del Huila, al diputado Franyul, al diputado Virgilio, al diputado Edwin Barajas del occidente del departamento del Huila, más específicamente el municipio de la Argentina. Damos inicio o apertura a la sesión que desarrollará esta corporación el día de hoy, a la cual habíamos sido convocados a las 2:30 de la tarde con horario de inicio el día 9 de junio del año 2025. Saludando también especialmente a Carlos, a la señora Oliva, al diputado Armando Acuña y expresando nuestra solidaridad también con el diputado Rodrigo Armando Lara por el fallecimiento de su querida madre. Toda nuestra solidaridad y acompañamiento desde la distancia para él y para toda su familia. Por favor, secretario, sírvase leer cada uno de los nombres de los diputados llamando a lista y también, por favor, leer el orden del día. Muchas gracias. Sí, presidente. Sesión ordinaria del día lunes 9 de junio del año 2025. Acuña, Molina, José Armando. Muy buenas tardes a todos presentes. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Buenas tardes, presente, señor secretario. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Ausente. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Ausente. Fierro Mayorga, Franyul. Buenas tardes para todos. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, señor secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando, con excusa. Murcia Ome, Nelson Jesús. Ausente. Ortigosa, Alfadil. Con las muy buenas tardes para todos, mi señor secretario presente. Rodríguez, Andrade, Néstor Iván. Con las muy buenas tardes para todos nuevamente presente, señor secretario. Trujillo, Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo, Wilfred. Con las buenas tardes, presente, señor secretario. Castro, Silva, Víctor Eugenia. Muy buenas tardes para todos. Presente, señor secretario. Díaz, Cuellar, Omar Alexis. Buenos días, buenas tardes, secretario presente. Señor presidente, le informo la presencia de 10 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio, presidente. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Sesión ordinaria del día lunes 9 de junio del año 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Cuarto, proposiciones y varios. Y quinto, llamado a lista y verificación de quórum. Está ley el orden del día, señor presidente, honorables diputados. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el orden del día. Secretario, tiene usted la palabra, diputado Alfayl Ortigosa. Gracias, presidente, garantista de la Asamblea Departamental, demás miembros de la mesa y colegas. Presidente, en razón a
una situación difícil que atraviesa un colega nuestro, como nuestro médico y colega Rodrigo Lara, que ha fallecido. Su mamita. Me parece muy importante que antes de que se apruebe el día o que quede incluido, yo creía que es antes, se declare un minuto de silencio en memoria a esta matrona y una mujer importante del departamento de Huila que ha partido esta vida terrenal, señor presidente. Ponemos a consideración el orden del día con la modificación propuesta por el diputado Alfail, pero en articulación con los 11 diputados y ponemos a consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Queda cerrada la prueba? Señor presidente, le informo la votación ordinaria ha sido aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el honorable diputado Alfail Ortigosa. Demos continuidad al orden del día, secretario, con el minuto de silencio. Sí, presidente. Punto número 3, un minuto de silencio por la señora Lilia Sánchez. Desde la asamblea, desde aquí, nos ponemos en oración por el alma de la señora madre de nuestro colega y amigo, el doctor Rodrigo Lara Sánchez, el cual pues hoy le brindamos ese saludo de solidaridad, de apoyo, de condolencias y de mucha fortaleza en estos momentos tan difíciles para él y toda su familia. Desde aquí un fuerte abrazo y mucha fuerza en estos momentos. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 4, lectura de correspondencia radicada en Secretaría General. Ahí existe una... Si me permite, presidente, le damos la lectura. Proposición número 024 del 29 de mayo del 2025 del municipio del Pital. El Honorable Consejo Municipal del Pital, Huila, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales y reglamentarias, y considerando que la vía que comunica los municipios del Pital y Tarqui es una vía secundaria de competencia del departamento del Huila, por lo tanto el mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura vial corresponde a dicha entidad territorial, que sobre dicha vía existen dos pasos críticos en las quebradas conocidas como Quebrada Seca y Quebrada Lagunillas, ubicadas entre las veredas Arrayán y Lagunillas, los cuales representan un riesgo constante para la movilidad y la seguridad de los habitantes de la región, especialmente en temporadas de invierno, como el caudal de las quebradas se incrementan, que en repetidas ocasiones el aumento del caudal de estas quebradas ha generado la pérdida total o parcial del paso, dejando incomunicadas a las comunidades rurales, afectando la movilidad, el transporte escolar y el acceso al servicio de salud y el comercio agrícola, que se han presentado situaciones graves en las cuales se han registrado pérdidas de productos agrícolas y alimentos perecederos que no han podido ser transportados a tiempo
por la obstrucción del paso, afectando directamente a la economía de los campesinos de la zona. Que también se ha reportado incidentes como con vehículos que han intentado cruzar estas quebradas durante su creciente, resultando en daños materiales y pérdidas económicas, lo cual agrava la vulnerabilidad de la población rural que depende de esta vía para su transporte diario. Que se adjuntan evidencias fotográficas como pruebas del estado actual de los pasos de los estragos causados por las crecientes y el impacto que esta situación ha generado sobre la comunidad. Es deber del Consejo Municipal velar por los intereses y necesidades de la comunidad, así como gestionar ante las instancias departamentales y nacionales las acciones pertinentes para la solución de la problemática que afecta el desarrollo y el bienestar de la población. Por lo antes expuestos, el honorable Consejo propone, artículo primero, solicitar de manera respetuosa al señor Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del departamento del Huila, al señor Camilo Ernesto Lozano Hermida, director administrativo de planeación departamental, y a la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, la realización de una visita técnica a los pasos de las quebradas Seca y Lagunillas, con el fin de evaluar la viabilidad técnica y financiera para la construcción de 2 puentes vehiculares o estructuras tipo Box Culver para que garanticen la transitabilidad permanente de esta importante vía de integración regional. Artículo segundo, remitir copia de esta proposición a las siguientes entidades y funcionarios. Señor Gobernador del Departamento del Huila, Director del Departamento Administrativo de Planeación, Secretario de Vías e Infraestructura Departamental, Oficina de Gestión del Riesgo del Huila, Secretaría de Planeación Municipio del Pital, Secretaría de Planeación del Municipio de Tarqui, Personería Municipal del Pital y Asamblea Departamental del Huila. Artículo tercero, comunicar esta proposición a los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas Arrayán y Lagunilla y demás líderes comunitarios de las zonas de influencia con el fin de vincularlos como veedores ciudadanos del proceso. Artículo cuarto, enviar copia de la presente proposición a los representantes de la Cámara y el Senado del Departamento del Huila para que en el marco de sus competencias legislativas y de control político gestionen recursos o acciones complementarias que permitan hacer realidad esta solicitud. Artículo quinto, anexar a la presente proposición material fotográfico como evidencia del estado actual de los pasos de las quebradas, así como los testimonios del impacto en la movilidad, pérdida en productos alimentarios y afectaciones vehiculares registradas por las crecientes. Comuníquese, publíquese y cúmplase, proposición presentada por el honorable concejal Harold Emilson Hernández Montes, puesta en consideración por el presidente y aprobada por los honorables concejales John Alexander Anaya Sterling, Arbey Avendaño Villaquira, Iván Conde Medina, Harold Emilson Hernández Montes, Nixon Alberto Ledesma Arandia, Stephanie Pérez Embús, Carlos Eduardo Rivas Gasca, Ronaldo Mauricio Segura Gómez, Joselito Tibaguit Velasco, Liliana Jimena Tobar Chávarro y Misael Triana Becerra. En constancia firma Carlos Eduardo Rivera Gasca, presidente, María Alexandra Fajardo, secretaria. Está leída la proposición, señor presidente. No hay más comunicación, no, esa es una correspondencia. De acuerdo, secretario, por favor, entonces continuemos con el orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. Proposición número 39. No, esta es la que dice que no lean todas. No, esta sí. Ya las aparté las dos que dieron. Esta sí la voy. Aquí duramos 1 hora leyendo esta. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria el día martes 10 de junio del 2025, a iniciativa de los diputados Rodrigo Armando Lara Sánchez y Omar Alexis Díaz Cuellar, y considerando que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 establece los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes
incluyendo la protección contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajo riguroso, y resalta la obligación de la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Que la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 20, numeral 11, establece los derechos y la protección contra el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados al margen de la ley. Que el reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes son crímenes de guerra y violaciones graves de los derechos internacionales humanitarios y los derechos humanos. Que Colombia ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, la cual en su artículo 38 prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años en las Fuerzas Armadas y su participación directa en hostilidades, así como su protocolo facultativo relativo a la participación de los niños en conflictos armados que elevada la edad mínima del reclutamiento a los 18 años para grupos armados no estatales. Estos instrumentos, juntos con los mandatos específicos de la Agencia Nacional de las Naciones Unidas, como el Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, establece un marco global para la protección de la niñez frente al reclutamiento y la utilización del conflicto armado, promoviendo la cooperación internacional y la asistencia técnica para abordar esta grave violación, además de emitir recomendaciones específicas a los estados, partes para su prevención y erradicación. Que Colombia es un estado parte del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, en la cual se establece como crimen de guerra el reclutamiento obligatorio, forzoso o voluntario de menores de 15 años en conflictos armados, siendo una grave violación de los derechos internacionales y humanitarios de obligación, cumplimiento y responsabilidad penal internacional. Que el departamento del Huila, a pesar de los esfuerzos, sigue siendo un territorio afectado por la presencia y accionar de grupos armados organizados al margen de la ley, con la consecuente riesgo de reclutamiento y utilización de los menores. Que es un deber ineludible de los estados en todos los niveles, nacional, departamental y municipal, implementar estrategias efectivas y coordinadas para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores en riesgo, atender integralmente a las víctimas y asegurar la judicialización de los responsables. La necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional entre el gobierno nacional, la gobernación del Huila, las alcaldías municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y las organizaciones de la sociedad civil. Que el reclutamiento de menores de edad por grupos armados ilegales constituye una grave violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Que existen denuncias, informes y alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, así como los reportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Defensa, que señalan la persistencia de esta práctica en varios municipios del Huila. La importancia de asignar recursos suficientes y sostenibles para la implementación de programas y políticas públicas enfocadas a esta problemática, que es deber de los entes del Estado en todos sus niveles, proteger la vida, integridad y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. Propone, primero, exhortar respetuosamente al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República y sus ministros competentes, Interior, Defensa, Educación, Salud y Protección Social, de la igualdad y equidad, justicia y el derecho, y así como las siguientes entidades del orden nacional y departamental. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que fortalezca los programas de prevención de reclutamiento, los mecanismos de alerta temprana, las rutas de atención especializada para menores vinculados, garantizando su restablecimiento de derechos, incluyendo el apoyo psicosocial, educativo y la reunificación familiar segura. Unidad para la atención y reparación integral de las víctimas, para que garantice la inclusión prioritaria de los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento en los programas de reparación integral y retorno, reubicación con garantías y de no repetición.
Fiscalía General de la Nación para que priorice y agilice las investigaciones y las judicializaciones de los responsables del reclutamiento y utilización de menores, asegurando con estos crímenes que no queden en la impunidad. Defensoría del Pueblo para que se intensifiquen las acciones de promoción, divulgación y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento y realice un seguimiento riguroso a la respuesta estatal. Procuraduría General de la Nación para que ejerza una vigilancia superior sobre el cumplimiento de las obligaciones de todas las entidades estatales en la prevención, protección y atención de reclutamiento de menores. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y los Derechos Internacionales Humanitarios y Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia para que coordine y articule las políticas nacionales y territoriales, asegurando un enfoque integral y diferencial. Fuerza Pública, Ejército Nacional y Policía Nacional para que fortalezcan las estrategias de prevención en zonas de riesgo, respetando siempre el derecho internacional humanitario y coordine con las autoridades civiles la protección de los menores. Segundo, instar a la Gobernación del Huila y a las alcaldías municipales del departamento fortalecer y implementar planes territoriales de prevención del reclutamiento que incluyan diagnóstico, actualización, estrategia, focalización de las zonas de mayor riesgo, componentes de educación, cultura, deporte, generación de oportunidades para jóvenes y fortalecimiento familiar y comunitario. Garantizar la activación oportuna de las rutas de atención, asegurando la coordinación entre las comisarías de familia, personerías municipales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sector salud para la protección inmediata y el restablecimiento de derechos de los menores víctimas o en riesgo. Asignar y ejecutar recursos específicos en los presupuestos departamentales y municipales para financiar programas y proyectos de prevención, de reclutamiento y atención de víctimas. Promover mesas de trabajo interinstitucional y participativa con la sociedad civil, las comunidades y las organizaciones de jóvenes para construir y hacer seguimiento a las estrategias. Fortalecer los consejos departamentales y municipales de la política social para que incluyan de manera prioritaria el tema de reclutamiento de menores en sus agendas y planes de acciones. Tercero, convocar a una audiencia pública interinstitucional urgente en el departamento del Huila, liderada por la Asamblea del Huila con participación de la Gobernación del Huila, alcaldes del Huila, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Huila, la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo Regional, Fiscalía Seccional, los comandantes de la Policía y el Ejército del Departamento, representantes de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas Territorial, representantes de las oficinas en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con mandato en Derechos Humanos, Niñez en Colombia, así como las organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema para analizar y evaluar la situación actual de reclutamiento de menores en el Huila, revisar y ajustar los planes y acciones y programas de prevención existentes, así como los programas de reintegración y protección para los niños, niñas y adolescentes, verificar la ruta de atención y analizar su eficiencia o en su defecto proponer las modificaciones o su implementación para el cumplimiento de los objetivos de esta, crear de la comisión de seguimiento, definir compromisos concretos y un cronograma de seguimiento. Cuarto, solicitar al gobierno nacional y a la cooperación internacional apoyo técnico y financiero para el fortalecimiento de las capacidades territoriales en el Huila para prevención y respuesta al reclutamiento de menores. Quinto, hacer un llamado vehemente a los grupos armados al margen de la ley, a que cesen de manera inmediata e incondicional el reclutamiento, uso y cualquier forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes y a que se procedan a la desvinculación de todos los menores que se encuentran en sus filas, respetando sus vidas y su integridad. Sexto, dar traslado de la presente proposición a todas las entidades mencionadas con los numerales primero y segundo, así como a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, comisiones de paz y derechos humanos, a las oficinas en Colombia de la UNICEF y de la AUNUT,
y a los medios de comunicación para su difusión. Séptimo, solicitar informe en un término no mayor a 30 días calendario a partir de la aprobación y comunicación de la presente proposición a las siguientes entidades la entrega de un informe detallado de las acciones realizadas en el departamento del Huila durante los años 2023 y 2024 para prevenir y atender el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Defensoría del Pueblo Regional Huila, Fiscalía General de la Nación, Seccional Huila, Ministerio del Interior, Fuerzas Militares, 9ª Brigada del Ejército Nacional, Policía Nacional Región Sur, Gobernación del Huila, Secretaría de Gobierno, Alcaldías Municipales, las oficinas de Colombia, de UNICEF y de ACONUT. El informe deberá contener como mínimo la siguiente información: programas, estrategias y marcos de acción implementados, descripción detallada de los programas, planes, proyectos y estrategias específicas desarrolladas y o implementadas en el departamento del Huila para la prevención, atención, desmovilización, rehabilitación y reintegración de los menores afectados por el reclutamiento. Objetivos claros de cada iniciativa, población beneficiaria directa e indirecta, cobertura geográfica específica dentro del departamento del Huila, presupuesto asignado y ejecutado para cada iniciativa durante los periodos 2023 y 2024. Descripción de la asistencia técnica proporcionada y recibida según aplique a la entidad para el desarrollo o fortalecimiento de leyes, políticas y públicas y protocolos departamentales o municipales relacionados con la prevención del reclutamiento y la protección de la niñez, acciones de prevención y sensibilización, detalle de las actividades concretas llevadas a cabo para prevenir el reclutamiento, incluyendo, pero no limitándose a, campañas de sensibilización y comunicación dirigidas a niños, niñas, adolescentes, familias, comunidades y actores institucionales sobre los riesgos de reclutamiento y los derechos de la niñez, estrategias para el fortalecimiento de entornos protectores familiares, escolares, comunitarios, procesos de capacitación e información a funcionarios públicos, líderes comunitarios, docentes y otros actores claves en la identificación temprana de riesgos y activación de rutas. Trabajos directos con comunidades, incluyendo el fomento de la participación juvenil y la promoción de oportunidades para adolescentes y jóvenes. Iniciativas para la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Acciones de atención integral, desmovilización, rehabilitación y reintegración. Descripción de las rutas, protocolos y mecanismos activados para la atención integral de menores desvinculados de grupos armados y en riesgos inminentes de reclutamiento. Detalles de los servicios ofrecidos en materia de protección inmediata y restablecimiento de derecho, acompañamiento psicosocial, individual, familiar y comunitario, acceso a la justicia y mecanismos de denuncia segura, procesos de rehabilitación física y mental, estrategias y programas para la reintegración familiar, educativa, social y en la medida de lo posible y apropiado para la edad socioeconómica, coordinación interinstitucional e incidencia, mecanismos de coordinación, articulación y colaboración implementados con otras entidades del orden nacional, departamental y municipal, incluyendo alcaldías, comisarías de familia, personerías, así como las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, comunidades y organismos internacionales para abordar integralmente la problemática en el Huila. Descripción de las acciones de incidencia político y diplomática realizadas si aplica a la naturaleza de la entidad para promover políticas, marcos legales o acciones específicas en favor de la prevención del reclutamiento y la protección de menores en el departamento, monitoreo, reportes de violaciones, resultados y evaluaciones. Sistemas y metodologías implementadas para el monitoreo y reporte de violaciones relacionadas con el reclutamiento y la utilización de menores en el Huila. Indicadores de gestión y resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos durante los periodos 2023-2024 para cada programa de acción. Estadísticas anonimadas respetando
la confidencialidad y el interés superior de niños sobre casos de reclutamiento y utilización identificados y o denunciados, menores en riesgo identificados y atendidos, menores vinculados y atendidos y en proceso de restablecimiento de derechos, avances concretos en la prevención, ejemplos de reducción de factores de riesgo, aumento de factores protectores, análisis de las lecciones aprendidas durante la implementación de las acciones, identificación y descripción de los principales desafíos y obstáculos enfrentados, evaluaciones internas y externas realizadas en los programas y estrategias, proyecciones y recomendaciones, acciones y estrategias previstas para la continuidad, ajuste y fortalecimiento de las intervenciones en el departamento del Huila a corto y mediano plazo, recomendaciones específicas dirigidas a otras instituciones, niveles de gobierno o de sociedad en general para mejorar la respuesta institucional y comunitaria frente al reclutamiento de menores en el departamento. Octavo, comisión de seguimiento. La Asamblea Departamental del Huila designará una comisión de diputados máximo de 3 encargados de hacer seguimiento específico al cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente proposición, así como el análisis, evaluación y sistematización de los informes solicitados a las distintas entidades públicas y organismos internacionales. Esta comisión presentará informes periódicos ante la plenaria de la Asamblea y podrá proponer nuevas acciones legislativas o administrativas que contribuyan a la prevención del reclutamiento y a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el departamento del Huila. Noveno, creación del Comité de Cumplimiento en el departamento del Huila. La Asamblea Departamental del Huila propone la creación del Comité de Cumplimiento para la prevención del reclutamiento de menores como instancia interinstitucional y de supervisión, articulación, verificación y evaluación del desarrollo, implementación y resultados de los planes, programas, proyectos, políticas, acuerdos o conjuntos de compromisos definidos en la presente proposición. Este comité tendrá como finalidad principal garantizar que el proceso avance conforme a lo previsto y que se logren los objetivos establecidos, promoviendo una acción coordinada entre las instituciones participantes. En el marco del desarrollo de la audiencia pública interinstitucional, se procederá a la conformación oficial del Comité de Cumplimiento y la Asamblea expedirá el acto administrativo correspondiente que reglamente su conformación oficial con la participación de todas las entidades oficiales convocadas a la audiencia pública. 2, su periodo de duración. 3, su periodicidad de sus sesiones. 4, los mecanismos de seguimiento, verificación y reporte. El acto administrativo de creación del comité será remitido a cada dependencia e institución involucrada mediante la comunicación oficial con carácter obligatorio de cumplimiento. Proposición aprobada en la sesión plenaria del día 9 de junio del 2025. Comuníquese y cúmplase. Diputados ponentes en constancia firman Rodrigo Armando Lara Sánchez, diputado del departamento del Huila, Huila para todos. Omar Alexis Díaz Cuellar, diputado del departamento del Huila, Partido Conservador. Estaría la proposición número 39. ¿Ese es un comité? ¿Ese es un comité? Pero sí lo revisamos como una comisión accidental. Eso, comisión accidental.
Señor presidente, para informarle que la comisión accidental solicitada por el honorable diputado Omar Alexis sería la siguiente: el diputado Rodrigo Armando Lara Sánchez, Omar Alexis Díaz Cuellar y Nelson Jesús Murcia Ome. Esta sería la comisión accidental que hará el seguimiento a a la solicitud a las entidades del orden nacional y departamental en razón a la proposición número 39. Muy bien, secretario. Conformada la comisión de seguimiento, continuemos con la lectura de la Proposición número 40 de la sesión ordinaria del día de hoy. La Asamblea Departamental del Huila, en su sesión ordinaria del día 9 de junio del 2025, propone: el honorable diputado Edwin Arbey Barajas Hernández propone a la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Huila exaltar con la condecoración Orden Cacique Timanco a la institución educativa San Juana de Arco del municipio de Santa María Huila, de acuerdo a las siguientes consideraciones: que la institución educativa Santa Juana de Arco de Santa María Huila, llamado inicialmente Colegio Parroquial San Juana de Arco, tuvo su origen en el año 1964 por iniciativa del presbítero Juan Ángel Ortiz, párroco de la localidad, como un establecimiento de carácter privado de propiedad de la parroquia para atender a la población en edad de cursar los estudios correspondientes al nivel de básica primaria, que la institución educativa Santa Juana de Arco en el año 1984, luego de superar grandes dificultades, logra la departamentalización del colegio y el nombramiento del primer rector oficial, el licenciado Estanislao Guido Caicedo Yela, a partir del 8 de febrero de 1984. Que la institución educativa Santa Juana de Arco en el año de 1985 se gradúa en la primera promoción de 12 bachilleres académicos y a partir del año 1995 ejerce como el tercer rector del Colegio Departamental Santa Juana de Arco el especialista José Gildardo Andrade Leiva, bajo el decreto número 785 de 1996, con el cual se nombran directivos en educación básica primaria, secundaria y media vocacional a cargo del Fondo Educativo Regional FER, bajo la administración del especialista José Gildardo Andrade Leiva. Se desarrollaron los proyectos macro como infraestructura, construcción de 5 nuevas aulas de clase y salas de informática y mecanografía, construcción de comedor para los restaurantes aledaños a la concha acústica, mejoramiento de la infraestructura especializada, techos, pisos, pinturas y de baterías sanitarias y parte eléctrica en varias de las 19 sedes que conforman la institución educativa, dotación de equipos tecnológicos a varias de las 19 sedes que conforman la institución educativa, que en el año 2003, con el decreto número 0887, se crea la institución educativa Santa Juana de Arco Santa María Huila, la cual queda integrada por 18 sedes, 4 urbanas, Santa Juana de Arco, Simón Bolívar, Amira, Pastrana y Briceño, y 14 rurales, Mesita, Socorro, Miraflores, La Esperanza, Sinaí, Las Mercedes, Buenavista, Santa Elena, San Miguel, Canaán, Buenos Aires, Vergel, Divino Niño y Santa Teresa. Finalizamos este grato recorrido aseverando que la institución educativa Santa Juana de Arco tiene como misión contribuir en los niveles de preescolar básica y media a la formación de ciudadanos reflexivos y empáticos, apasionados por la ciencia, la tecnología, el deporte, el arte, la naturaleza y el emprendimiento, proyectando al mundo laboral y a la educación superior con actitud proactiva frente a las problemáticas de su entorno para la construcción de una sociedad inclusive, equitativa y en paz. Que en consideración a los méritos expuestos, la institución educativa Santa Juana de Arco del municipio de Santa María Huila, es deber de esta corporación rendirle un homenaje y exaltar la labor desarrollada a lo largo de su trabajo al servicio de la comunidad. La presente exaltación y reconocimiento será entregada por el diputado gestor de la iniciativa, honorable diputado Edwin Arbey Barajas Hernández, en ceremonia especial a realizarse el sábado 14 del mes de junio del 2025 en el municipio de Santa María Huila. Dado el Neiva a los 9 días del mes de junio del 2025, firma Edwin Arbey Barajas Hernández, diputado gestor de la iniciativa. Bueno, ya, hizo la primera hoja.
Ah, ¿esta también hay que leerla? ¿Esta no? Proposición número 42. La Asamblea Departamental del Huila, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en sesión ordinaria el día 9 de junio del 2025, a iniciativa del diputado José Armando Acuña, propone invitar a sesión especial al doctor Carlos Alberto Cuellar Medina, secretario de Agricultura y Minería, a la doctora Adriana Marcela Valencia Cardona, gerente del Infihuila, y a directivos de la planta Concentrados del Sur para el segundo periodo de sesiones ordinarias del mes de julio del 2025 en el recinto de la Asamblea Departamental del Huila, Rodrigo Lara Bonilla, y responda el siguiente cuestionario referente a sí. Cuestionario 1. Realizar reseña sucinta de la creación y a la fecha de Concentrados del Sur, donde el departamento del Huila es accionario con el 48%. 2. Podría detallar la composición accionaria de la planta, además del departamento, quiénes son los otros accionistas y en qué porcentajes. 3. ¿Qué participación tiene el departamento del Huila en las decisiones estratégicas y operativas de la planta, como en Concentrados del Sur, como en la que se está proyectando? 4. ¿Cuáles son los principales desafíos operativos que enfrenta la planta actualmente? 5. ¿Qué beneficios ha traído la planta a la región en términos de empleo, desarrollo económico y sostenibilidad? 6. Indicar detalladamente cuál es el proceso de la construcción que se adelanta en la planta de concentrados, cuál es la inversión inicial para la construcción y puesta en marcha de la planta, qué fuentes de financiación se utilizaron, cuál es el costo de operación actual y cómo se financia. ¿Existen planes de expansión o mejoras en la planta? ¿Qué proyecciones de crecimiento tienen para los próximos años? ¿Qué alianzas estratégicas están en proceso o se están considerando? 7. Se realizan informes periódicos al departamento y a otros accionistas. En constancia firma José Armando Acuña Molina, diputado del departamento del Huila, Partido Alianza Verde. Proposición número 44. Por medio de la cual se propone otorgar la orden Cacique Timanco, máxima distinción de la Asamblea Departamental del Huila, al maestro Julián Vázquez por sus aportes excepcionales al arte, la identidad huilense y a la proyección cultural del departamento del Huila al nivel nacional e internacional. Honorables diputados, Asamblea Departamental del Huila, el diputado Sergio Andrés Trujillo Perdomo, presidente, propone, en nuestra calidad de diputados del departamento del Huila y en ejercicio de las atribuciones que nos confiere la ley y las ordenanzas como integrantes de esta honorable corporación, especialmente la de sugerir reconocimientos y exaltaciones a ciudadanos cuyo trabajo ha contribuido significativamente al desarrollo social, artístico y cultural del departamento, nos permitimos proponer la exaltación de la vida y obra del artista huilense Julián Vázquez con la orden Cacique Timanco como reconocimiento a su trayectoria y compromisos con la entidad regional, de acuerdo con los siguientes consideraciones. 1. Que Julián Vázquez, oriundo del municipio de Pitalito, corazón del Valle de Laboyos y del macizo colombiano, ha desarrollado una trayectoria artística de más de 18 años, consolidándose como uno de los referentes del arte pintórico colombiano contemporáneo, reconocido actualmente por su técnica innovadora de pintar con tintas de café, símbolos de su identidad y su arraigo por la tierra huilense. 2. Que Julián Vázquez traza con cada obra una narrativa en la que convierte la esencia de nuestra cultura en pigmento, haciendo del café más que una materia prima, lo transforma en un lenguaje vivo de identidad, herencia ancestral y orgullo pita, capaz de comunicar al mundo lo que somos, sentimos y representamos como región. 3. Que Julián Vázquez ha llevado el arte huilense a escenarios de renombre mundial, participando en exposiciones en países como Ecuador, México, España, Italia. En el año 2024 fue invitado a Roma en el marco de las celebraciones de la independencia de Colombia, donde alcanzó uno de los más altos honores posibles para un artista. Entregar personalmente al máximo líder de la Iglesia Católica Romana en el corazón del Estado Vaticano 2 retratos elaborados con tinta de café, uno del Papa Francisco y otro del rostro de Jesucristo, convirtiendo así
el fruto de nuestra tierra en un mensaje de fe, arte y paz universal. Que Julián Vázquez ha sido convocado por marcas de alcance global como Macallán para plasmar su arte en sus proyectos especiales. En el año 2024 fue invitado por la compañía Ford a intervenir en vivo durante el lanzamiento de su camioneta Bronco. En el año 2025 fue el artista invitado por McDonald's para ser parte de la campaña nacional Yo Soy de Acá, donde a través de su pintura se rindió homenaje a los rostros y las historias que hay detrás de los ingredientes locales de la marca Sí. Así Julián ha demostrado que desde su técnica nacida en las montañas del Huila puede conectar con las narrativas de identidad y autenticidad de los más grandes industrias del mundo. Que su obra ha llegado a manos de corazones de personalidades de detalle internacional como Lionel Messi, Shakira, Vicente Fernández y Luis Díaz, y ha sido exhibida en espacios de relevancia artística como el Museo Leonardo da Vinci de Roma, en el marco de la exposición de la versión de la Mona Lisa pintada con tintas de café. Sexto, que su próximo proyecto artístico incluye una serie de obras dedicadas a grandes referentes culturales de Colombia como Gabriel García Márquez, Karol G, Fernando Botero y Jaime Garzón, reafirmando su compromiso con la identidad nacional y con viabilizar el talento colombiano desde el arte. Séptimo, que su aporte trasciende el lienzo. Julián es formador de nuevas generaciones a través de su Academia de Arte, actualmente en proceso de convertirse en fundación desde donde promueve la formación artística, el emprendimiento cultural y el acceso al arte como herramienta de transformación comunitaria y educativa. Octavo, que Julián Vázquez ha hecho de su técnica un símbolo de identidad y resiliencia, demostrando que el café no solo se bebe, también se pinta, se siente, que recuerda, y enseñando con una gota de café se puede trazar la historia, los sueños y el alma de un pueblo. 9, que Julián Vázquez encarna el verdadero significado del embajador cultural, un hijo del Huila, que para alcanzar el reconocimiento internacional ha mantenido como inspiración la idiosincrasia pita, la tradición cafetera, la calidez del paisaje y el orgullo de su origen, ubicando a nuestra tierra huilense en el mapa mundial como un destino de arte, de cultura y de inspiración con sello propio. Décimo, que para sustentar esta proposición se han revisado detalladamente las trayectorias del maestro Julián Vázquez y se anexan soportes documentales, registros gráficos y audiovisuales que dan cuenta de su obra y sus logros, los cuales hacen parte integral de esta proposición como testimonio del mérito que respalda esta condecoración. El mérito de lo anterior, solicito respetuosamente a los honorables diputados de la Asamblea Departamental del Huila su respaldo y aprobación a esta propuesta en los siguientes términos. Artículo primero, otorgar la condecoración Orden Cacique Timanco, máxima distinción de la Asamblea Departamental del Huila al artista huilense Julián Vázquez en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria artística, su innovación técnica, su compromiso con la identidad cultural del Huila y su vocación cultural como embajador de nuestras raíces en los escenarios internacionales. Artículo segundo, delegar a los honorables diputados Néstor Iván Rodríguez Andrade y Wilfred Trujillo, proponentes de esta condecoración, para que en acto solemne en la representación de los honorables Asamblea Departamental del Huila realice la entrega de la presente reconocimiento al artista huilense Julián Vázquez como testimonio de su gratitud por su destacada trayectoria cultural y artística y por llevar en alto el nombre del Huila. Artículo tercero, comunicar el presente acto administrativo de condecoración a las entidades culturales del departamento del Huila para que quede constancia del reconocimiento otorgado el nombre del pueblo pita por esta honorable corporación a un artista que ha sabido plasmar en cada obra el color, el aroma y la esencia del Huila. De los honorables diputados Néstor Iván Rodríguez Andrade, diputado gestor, Wilfred Trujillo, diputado gestor.
Está leída la proposición número 44. No hay más. Gracias, secretario. Tiene uso de la palabra el diputado Wilfred. ¿Hola? Sí. Espere que el diputado. Tiene el diputado Wilfred Trujillo. Presidente, gracias. El saludo para usted, acostumbrado, para los más integrantes de la mesa directiva, para mis colegas diputados, los amigos que nos acompañan en las barras, un saludo de buenas tardes, a los amigos de la Fuerza Pública que nos brindan la seguridad, a todo el personal administrativo en la Corporación Asamblea Departamento del Huila y por supuesto para quienes a través de redes sociales hoy siguen la transmisión. Quiero, por supuesto, iniciar también una vez más expresando nuestra solidaridad para nuestro colega y amigo el doctor Rodrigo Lara Sánchez por la partida de su señora madre. Desde este escenario y con la voz nuestra, pues expresarle ese sentimiento de solidaridad también a él y toda su familia. Adicional a ello, señor presidente y colegas, con lo ocurrido en el contexto nacional, con el intento de asesinato al doctor Miguel Uribe, pues sí quiero hacer un pronunciamiento porque nosotros vivimos justamente en uno de los departamentos más complejos en materia de seguridad y hoy pienso que quienes hacemos parte de los escenarios públicos estamos totalmente vulnerables. Atentaron contra la vida de precandidato a la presidencia de la República y que de luego yo quiero desde este escenario expresar nuestra voz de solidaridad también con la familia del doctor Miguel Uribe, que en una forma vil, que de una manera que realmente donde no se demuestra, donde queda hoy demostrado de que pensar diferente sigue haciendo carrera, que lo quieren sacar es de una manera cruel y atentando contra la vida de las personas que de alguna manera pensamos diferente muchas veces a posturas. En este caso, una postura concreta de oposición al gobierno nacional y que con las mismas palabras del mismo presidente de la República incita a que cualquier persona tome acciones como las que han tomado hoy en contra de, en este caso, del precandidato a la presidencia, el doctor Miguel Uribe. Es nuestra voz de rechazo, desde luego, desde este escenario, frente a esta situación que hoy viene pasando pues cuentas al país, llamar la atención al señor presidente de la República y por supuesto a las fuerzas militares, a todas las personas encargadas de la materia de seguridad para que, pues hombre, este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo. Yo pienso que el hecho de pensar de manera diferente, de sentar una voz diferente, de defender la democracia, de defender las instituciones, de hablar en beneficio de lo que quizás desde el juicio de la persona le sirve al pueblo, pues no se puede permitir que siga pasando este tipo de cosas. Como diputado del departamento del Huila me pronuncio en una voz de rechazo y por supuesto con una voz de solidaridad para el doctor Miguel Uribe y toda la familia que hoy, pues como es de público conocimiento, está en un estado crítico que no sabemos todavía aún qué le pueda suceder y que pienso que desde esta corporación es el espacio y es el escenario para sentar ese precedente. Quería solamente anunciar esa proposición, señor presidente, agradeciéndole mucho el uso de la palabra. Muy bien, diputado Wilfred, tiene la palabra el diputado Edwin Barajas. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos. Quiero de igual forma expresar
nuestra solidaridad, como lo hicimos ya esta mañana con nuestro colega diputado Rodrigo Lara, a quien le ha fallecido su querida madre. Hemos expresado nuestro sentimiento de solidaridad y condolencias para con él y su familia. Sabemos que son momentos duros a la que la vida nos pone a prueba, y esperamos que con su fortaleza y el abrigo de las oraciones de sus seres queridos pueda él sobrellevar este momento. A su madre, como todos lo hemos expresado, un descanso en paz, en la gloria del Señor. Y igualmente, colega Wilfred, no podemos dejar de manifestar nuestra voz de rechazo frente a la situación acontecida al senador Miguel en Bogotá, situación que nos entristece, este clima de encrispación que vive el país y que es alentado muchas veces por protagonistas políticos, por quienes, en cambio de estar llamando a la paz, a la tranquilidad, a las expresiones democráticas en paz, muchas veces aprovechan los escenarios para agitar y entorpecer los procesos democráticos. Es un llamado a quienes estamos en estos recintos, en estos espacios, a que en estos momentos grises que vive la historia del país, tengamos de presente que por encima de cualquier ideología política, de cualquier propósito, está la nación y los intereses superiores de la patria. A la familia del senador, toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones para que él siga luchando y salga airoso de esta situación difícil que está viviendo en estos momentos. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy bien, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Omar Alexis Díaz Cuellar. Gracias, presidente. Un cordial saludo, desde luego, para usted, para la mesa directiva de la Asamblea, saludar a los honorables diputados, saludo muy especial a la gente que nos sigue en redes sociales, saludar desde luego a los amigos medios de comunicación y desde luego un saludo muy especial para nuestra fuerza pública. Presidente, son tres cosas rápidamente. La primera, desde luego, nuestra solidaridad, como también lo habíamos expresado esta mañana, al médico Rodrigo Lara Sánchez por el fallecimiento de su señora madre, a quien desde luego le expresamos toda y le pedimos mucho a Dios que le dé la fortaleza a él y a la familia para enfrentar este momento tan doloroso que tiene un ser humano. Diputado Alfair Ortigosa, usted lo expresaba esta mañana y hablábamos sobre lo duro que es perder un ser querido y más la mamá. Al médico, desde luego, nuestro cariño. De igual manera, presidente, no podemos ser esquivos a lo que está viviendo hoy el país. Y haciendo un resumen de lo que hemos hablado aquí en la Asamblea y de lo que personalmente he hecho una radiografía de lo que desafortunadamente está pasando en el país, en nuestro departamento del Huila. Como diputado por el Partido Conservador y desde luego con la venia de mi colega, el diputado Néstor Jesús, en nombre del Partido Conservador en el departamento del Huila, también expresamos nuestro rechazo ante el violento ataque que sufrió o atentado que sufrió el senador precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y desde luego condenando y pidiéndole al gobierno nacional todas las garantías
para que se esclarezca la verdad de ello, pero ante todo pidiéndole mucho a Dios para que nuevamente vuelva este ser humano a el gozo y el cariño de su familia, de su hija, que desde luego lo espera. Y haciendo un llamado respetuoso, desde luego, a todos los sectores políticos a moderar el lenguaje de odio y de resentimiento que de una u otra manera se ha pretendido brindar en todos estos años que llevamos de democracia en este país. Pero quiero, presidente, elevarle a usted una petición. Y quiero que lo hagamos con todo el cariño que se merece, presidente, y lo digo porque hasta el momento no he errado en ninguna de las apreciaciones que en materia de seguridad he venido exponiendo durante meses, años aquí en la Asamblea. Yo sí creo que usted debería adelantar una gestión ante la unidad de protección para que se comience a establecer medidas de seguridad para los honorables diputados del departamento del Huila. Y lo digo, presidente, porque lo que se conoce de una información extraoficial es que este atentado está detrás alias Iván Mordisco. Y alias Iván Mordisco lo que pretende es destabilizar el Estado, en este caso el gobierno, por la lucha que se ha tenido frontal contra este criminal que opera, presidente, en el occidente y noroccidente del departamento del Huila. Y el departamento desafortunadamente ha sido uno de los blancos, y aquí hemos puesto los muertos, los secuestrados y las víctimas ante la guerra que hemos vivido y que desafortunadamente estamos viviendo en el país. Y uno de los blancos que tiene este delincuente, repito, es desestabilizar el Estado. El Estado en representación de un gobierno que de una u otra manera hemos tenido nuestras discusiones políticas, pero que representamos la comunidad, presidente, y me atrevo a ir un poquito más adelante y dentro de esta ola que se viene de atentados, como lo quiera hacer este terrorista, puede estar blanco alguno de los servidores públicos, alcaldes, concejales, diputados y hasta el propio gobernador en el departamento del Huila. Entonces a mí sí me gustaría que se adelantara precisamente por medio de la asamblea, de la mesa directiva, este acercamiento con la unidad de protección, desde luego con nuestra fuerza pública, para ir más adelante, presidente, y no esperar que desafortunadamente mañana estemos nosotros viviendo algo como lo está viviendo el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Debo constancia, apreciado secretario y querido presidente, yo sé que usted también ha trabajado en todo este tema de garantizar, y sí le pediría que avanzáramos en esta petición. Muchas gracias, presidente. Continuemos, secretario, por favor. Sí, presidente, hay otra proposición radicada para la sesión ordinaria del día de hoy. La proposición número 45, Neiva, 9 de junio del 2025, señor Camilo Fabián Gómez Segura, director administrativo de Planeación, Alcaldía de Neiva, Ciudad. Asunto, invitación a sesión plenaria de la Asamblea Departamental del Huila para presentar avances del proyecto de construcción de puente vehicular entre la Comuna 2 y 5 de Neiva. Cordial saludo. En mi calidad de diputado del Departamento del Huila y en el marco de seguimiento de las iniciativas estratégicas de desarrollo regional, me permito invitarlos respetuosamente a participar en la sesión plenaria de la Asamblea Departamental del Huila con el fin de socializar ante esta corporación los avances en los estudios y diseños del puente vehicular que busca conectar la Comuna 2, sector Cañabrava, con la Comuna 5, sector El Tesoro del municipio de Neiva. Este proyecto
de profundo impacto en la movilidad urbana, de integración social y la competitividad local, ha sido una de las prioridades en mi agenda de gestión político-administrativa y su concreción requiere articulación entre los niveles municipales y departamental. Cabe señalar que en el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027, aprobado por la Honorable Asamblea Departamental del Huila, fue incluido en el Pilar 3, Alianzas para el Desarrollo Económico y la Regionalización, un indicador específico denominado Puente Construido Vía Urbana Nueva, en la cual esta iniciativa encaja estratégicamente. Teniendo en cuenta que próximamente se dará inicio a la discusión del presupuesto departamental para la vigencia del 2026, se hace indispensable conocer con detalle el estado actual de los estudios y diseños, así como los costos estimados del proyecto, con el propósito de valorar técnicamente la gestión de recursos desde el nivel departamental para apoyar su ejecución. Agradezco de antemano su disposición y compromiso con los procesos de planificación territorial y desarrollo urbano. Quedo atento a confirmar la fecha y hora para que se ajuste a su agenda para programar su intervención ante la corporación. De usted, Sergio Andrés Trujillo Perdomo, presidente de Asamblea Departamental del Huila, Néstor Iván Rodríguez Andrade, diputado del Departamento del Huila. Está leída la proposición 45, señor presidente. Permítame, presidente, Tiene el también uso de la sumarnos a palabra. la proposición. Muchas gracias, presidente, con las muy buenas tardes para usted, para el primer vicepresidente y para todos los diputados presentes en este escenario de la Corporación Asamblea del Departamento del Huila. Saludar a las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a la fuerza pública, unidades de apoyo y personal presente. El día de hoy hemos radicado dos proposiciones muy importantes. La primera de ellas con el ánimo de reconocer, exaltar el trabajo, la disciplina y el empeño de un gran artista de nuestra tierra, que es Julián, del municipio de Pitalito, del sur del departamento del Huila, que de manera conjunta con el diputado Wilfred la trabajaremos y la haremos posible. Es una persona que nos viene dejando muy en alto, no solo como departamento del Huila, sino como país Colombia, en una técnica de pintar diferentes figuras con tinta de café, una técnica especial, diferente, única en nuestro país y en el departamento del Huila, y más que reconocido. Se viajará Julián en el mes de agosto fuera del país a mostrar sus obras de arte y, como ya lo decía la proposición, todo lo que ha hecho a lo largo y ancho de su trayectoria profesional. Asimismo, hemos realizado una invitación que, por favor, secretario y presidente, de la mano suya también radicamos esta proposición para que se realice el 24 de junio, donde ya hemos confirmado fecha con el director, con el secretario o el director de Planeación Municipal, Camilo Gómez, para que haga presencia en este recinto para evaluar, conocer y analizar los estudios y diseños del puente que conectará la comuna 2 de Neiva con la comuna número 5 y que será uno de los proyectos más importantes de este cuatrenio y del cual el gobierno departamental en su plan de desarrollo también dejó como meta la construcción de un puente en casco urbano, y este sería el de la ciudad de Neiva. Por ello, también hemos invitado al director de Planeación Departamental, al doctor Camilo Lozano, para que sea él también quien nos diga en cómo ha estructurado el gobierno departamental el presupuesto para ayudar a apalancar la financiación de esta importante obra de la ciudad capital. Este, como se lo indicaba, es un proyecto que está incluido dentro de las metas del plan de desarrollo y que tendrá que debatirse el proyecto de presupuesto en esta corporación en el mes de octubre-noviembre, y será el momento oportuno para que ese proyecto tenga cierre financiero y sea esta corporación quien también ayude a que esa buena obra se pueda culminar y entregar a los neivanos. Así que de la mano suya, presidente, y de la mano de los colegas haremos un buen debate en esta invitación que le hemos hecho a los dos directores de planeación, tanto municipal como departamental, para fijar y conocer estos estudios y diseños
pero sobre todo para puntualizar y conocer el cierre financiero que es tan importante de ese puente, que será una de las obras más importantes en lo que se viene para la ciudad de Neiva y para la proyección vial y para, sobre todo, descongestionar el tráfico vehicular en la ciudad capital. Así que muchísimas gracias, presidente, y queda, por favor, secretario, para que agende la fecha y podamos enviar las respectivas invitaciones a los dos directores. Gracias. Presidente o presidentes. Tiene usted la palabra, diputado Virgilio. Gracias, presidente. Es que me parece muy oportuna la invitación que se está haciendo. Me gustaría, uno, poderla acompañar y dos, pedirles, si así lo consideran o si no lo hago de manera particular, invitarlos también para que se socialice los resultados de la consultoría hecha por la misma universidad frente al proyecto del estadio. Y sería muy importante que esa sesión se pudiese aprovechar para conocer los dos proyectos, ambos obviamente proyectos de ciudad muy importantes, que van a demandar una inversión bastante significativa y por supuesto la colaboración mutua para poder desarrollar estas importantes obras para la ciudad de Neiva. Entonces, una solicitud, poderla acompañar y dos, poder vincular dentro de esta solicitud el componente del estadio de Neiva. Uso la palabra, diputado Néstor. Muchas gracias, presidente. Con la venia suya y de los demás corporados, claro que sí. Bienvenido, diputado Virgilio, a que nos acompañe precisamente en el desarrollo de esa importante invitación de una de las obras más interesantes para la ciudad capital. En cuanto al segundo punto, de lo que tiene que ver con el análisis de los estudios y diseños del estadio de fútbol de la ciudad de Neiva, yo sí le pediría el favor, y me interesa mucho que lo hagamos, pero que lo desarrollemos en otra agenda para que ese día nos dediquemos netamente al estadio. De pronto las dos cosas se pueden ahí como enredar, se pueden confundir y se extiende la sesión y no concluimos nada. Yo creo que en esa sesión del 24 trabajemos de manera conjunta para tener respuestas contundentes de parte de los dos secretarios, conocer estudios y diseños del puente y conocer cierre financiero. Y miremos otra fecha oportuna acá con el secretario, ahora la revisamos y hacemos una nueva invitación, porque a esa invitación del estadio de fútbol necesitamos también invitar al director del Inderhuila, que será otra de las personas que tendrá que trabajar en el desarrollo de esa agenda, que me parece bien importante conocer estudios y diseños y cierre financiero, lo que tiene que ver con el estadio de fútbol, pero que lo hagamos en otra agenda. Entonces, presidente, para que con la venia suya y hagamos las respectivas invitaciones buscando la agenda con el secretario general, doctor Daniel Amezquita. Muchas gracias, presidente, y no sé si le parezca bien al diputado Virgilio Huergo. Gracias, diputado Néstor. Entonces, avanzamos, secretario, toma atenta nota y continuemos con el orden del día. Sí, presidente. Punto número 5, llamado a lista y verificación de quórum. Acuña, Molina, José Armando. Ausente. Barajas, Hernández, Edwin Arbey. Presente, secretario. Castro Silva, Vitrogenia. Ausente. Díaz Cuellar, Omar Alexis. Presente, secretario. Fierro Mayorga, Franjul. Presente, señor secretario. Huergo Gómez, Virgilio. Presente, señor secretario. Lara Sánchez, Rodrigo Armando. Excusa. Murcia, Omenelso Jesús. Presente. Ortigosa, Alfadil. Ausente. Rodríguez, Andrade Néstor Iván. Presente, señor secretario. Trujillo Perdomo, Sergio Andrés. Presente, secretario. Trujillo Wilfred. Presente. Señor presidente, le informo la presencia de 8 honorables diputados. Existe quórum deliberatorio divisorio y se encuentra agotado el orden del día. Secretario, muy bien. Siendo las 3:50 de la tarde, damos por terminada la sesión del día de hoy y citamos para el día de mañana a las 7:30 de la mañana. Muchas gracias y un feliz día para todos.